Continuaremos con nuestro estudio acerca del momento en que Ezequiel, que se encontraba junto con los demás repatriados o que habían sido sacados de Israel y se habían establecido, Nabucodonosor los había establecido junto al río Quebar en Babilonia, en el momento en que Dios se presenta a Ezequiel y lo llama para que sea un profeta y Dios le da una visión donde se presenta el poder de Dios obrando en favor de sus hijos. En el tema anterior estuvimos leyendo acerca de la visión que tuvo Ezequiel, pero no presentamos toda la visión de Ezequiel. También mencionamos la forma en que Dios se manifestó a Isaías, también se manifestó a Daniel y también se manifestó en el libro de Apocalipsis. Mencionamos estas cosas, pero ahora vamos a dejar la explicación o el tratar, hablar acerca de la visión que tuvo Daniel para analizar otro aspecto que tiene que ver con la seguridad del triunfo de Dios, del triunfo de la verdad sobre la mentira, sobre la falsedad. Hicimos una mención que vamos a repetir en este momento. Desde que el pecado entró a la tierra, la lucha entre el bien y el mal fue patente. Se estableció claramente. Antes de que el pecado se hubiera establecido, la lucha entre el bien y el mal también estuvo presente porque fue cuando Satanás, usando a la serpiente o disfrazado de serpiente, se le aparece a Eva, la engaña y después Eva sirve como enviada del mal para que Adán cayera y Adán cae para arrostrar la suerte que le tocaba a Eva. Desde ese momento que el mal triunfa, la batalla se establece. Dios siempre tuvo personas que lo siguieron y la inmensa mayoría de la humanidad se rebelaba contra Dios. Pero Dios siempre hizo algo en beneficio de sus seguidores, en beneficio de su pueblo, de los que aceptaran el plan de la redención que Dios reveló antes de dar la condenación que Adán merecía por, eh, por su caída, por haberse aliado con el mal y haber dado la espalda a Dios. Desde el relato bíblico que habla de Caín y Abel, se ve que Abel fue fiel a Dios, obedeció a Dios y ofreció sacrificios de acuerdo con lo que Dios había establecido. Que Caín no obedeció a Dios en dar la ofrenda, pero no obedeció en darla en los parámetros, en la forma en que Dios lo exigía. Caín, en vez de ofrecer un cordero como Dios enseñó, porque esto señalaba la aceptación del plan de la redención, o sea, señalaba que el hombre para salvarse tenía que obedecer a Dios y la única manera en que el hombre podía salvarse era siguiendo el plan de la redención. Caín trajo la ofrenda, obedeció a Dios en esto, pero no trajo lo que Dios dijo, trajo lo que a él le pareció. El resultado fue que Caín se levanta y mata a Abel. Ese espíritu de odio, de persecución,
de lucha contra los que obedecen a Dios en la tierra se hace patente. Siempre los hijos de Dios han tenido que enfrentar la oposición de los que no son hijos de Dios. Detrás de lo que se ve, detrás de la simple figura humana, está el poder del diablo actuando en las personas que no obedecen a Dios. Y está el poder de Dios actuando en favor de las personas que obedecen y siguen a Dios. Caín, aunque Dios le advirtió, Caín odió a su hermano y mató a su hermano, porque no lo siguió a él, porque no le hizo caso, no obedeció lo que Caín quería, pero sí obedeció a Dios. Ese sentimiento en contra de su hermano, ese pensamiento y ese sentimiento que lo llevó a matar a su hermano, es el mismo sentimiento que el diablo inculca y pone dentro de la mente de las personas que no siguen a Dios. Y así, a través de todos los tiempos, los hombres que obedecen a Satanás luchan contra aquellos que obedecemos a Dios o que obedecen a Dios. Digo que obedecemos o que obedecen porque yo trato de obedecer a Dios, obedezco a Dios, pero no he estado presente en todas las épocas, en todo tiempo de la historia de este mundo, eso es imposible. Pero sí en todo momento de la historia de este mundo, desde la caída hasta el final, hasta el último momento, Satanás odia a Dios y odia a los seguidores de Dios y trata de destruir, de aniquilar a los que obedecemos a Dios. Para esto, pone sentimientos contrarios en las mentes de aquellos que, aunque sean familia de los que seguimos a Dios, pues no siguen a Dios. Y Satanás los impulsa y los lleva con su poder y con la fuerza de su sugestión en la persona o su dirección a la persona pecadora para que destruyan a los que seguimos a Dios. Pero también Dios siempre protege a su pueblo. En cuanto a la protección de Dios a su pueblo, sí ha visto también a través de toda la historia de la humanidad que Dios siempre actúa en favor de sus hijos, pero no de una manera igual. El mismo espíritu de Caín contra Abel tenía el faraón cuando le dijo a Moisés: yo no conozco a Jehová, no conozco a Dios y yo no voy a dejar ir en libertad a Israel. Ese sentimiento es el mismo, pero si tenemos o analizamos en el caso de Lot, perdón, de Job, que fue tentado y fue reducido a una situación miserable porque perdió todo lo que tenía y en su salud se mantenía en vida porque Dios no permitía que Satanás matara a Job. Pero se ve el odio contra el seguidor de Dios en la forma en que Job sufrió, pero también se ve a Dios protegiendo a Job y restableciéndolo y poniendo un espíritu distinto en sus seguidores. Cristo, cuando estuvo en la tierra, dijo que debíamos amar aún hasta nuestros enemigos. Cuando Job estaba sufriendo en una manera intensa y vinieron sus amigos a consolarlo, lo que hicieron sus amigos fue atacar a Job.
acusarlo del mal, de haber cometido pecado. Job trata de defenderse y señalar que él no hizo nada, pero la historia se conoce en el libro de Job, ahí está. Finalmente, cuando ya los mm, amigos de Job contraen la enfermedad que Job tenía, Job, en vez de atacar a sus amigos, lo que hacía era orar por ellos. Y cuando Job estaba orando por sus amigos, Dios sanó a Job. Esto nos enseña que a través de todos los tiempos los seguidores de Dios no podemos tener, no debemos tener, no tenemos odio, ni mal, ni deseos de mal en nuestro corazón para las personas que se nos oponen, para los enemigos de Dios. Un arma que el diablo siempre ha usado es la persecución y tratar de quitar la vida o hacerle una vida bien triste y miserable a los que seguimos a Dios. Mientras los que seguimos a Dios, lo que hacemos como que seguimos el bien y tenemos el amor de Dios, lo que hacemos es amar y orar, pedir a Dios en favor de los que nos hacen mal. Ese es el espíritu que Dios pone en sus seguidores para poder vencer al mal. A través de toda la historia, incluyendo el tiempo en que nosotros estamos viviendo, ese es el espíritu que debemos tener. Aparte del espíritu que Dios pone en nosotros para no odiar a los que nos hacen daño, a los que tratan de hacer que la vida todo nos vaya mal o hasta que nos quiten la vida, nosotros, mientras que nos mantengamos en las manos de Dios, como obedecemos a la ley de Dios, debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y Jesús dijo que debemos amar aún a aquellos que nos odian, a aquellos que nos persiguen. Eso es lo que Dios pone en nosotros, sus hijos. Pero Dios tiene también otra manera de proteger a su pueblo a través de toda la historia. Cada vez que ha venido un momento difícil, un momento de crisis en la iglesia o un momento donde Dios está dirigiendo las cosas para que sus hijos en esta tierra pasen por situaciones difíciles o haya un cambio, y explico lo del cambio, por ejemplo, en el momento en que la tierra estaba corrompida completamente, Dios levanta a Enoc como profeta, levanta a Noé como profeta y se predica del diluvio que iba a venir. Se enseña el amor de Dios y la vía de escape que Dios estaba dando. Dios envió un profeta. Así, a lo largo del tiempo, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, bajo el reinado de Acab, estaba en apostasía, siguiendo acá la influencia de su esposa Jezabel y perseguían y mataban a los que fueran fieles a Dios, Dios levanta al profeta Elías, después levanta al profeta Eliseo, y así Dios siempre levantó un profeta o profetas para ayudar a su pueblo en las situaciones difíciles en que ellos estaban atravesando. En el caso específico de Ezequiel, de lo que está tratando el libro de Ezequiel, nosotros encontramos en la Biblia que en el tiempo alrededor, o que transcurrió alrededor de la cautividad de los judíos por Babilonia y del regreso de los judíos para volver a establecerse en Israel y establecer la nación, establecer o restablecer o reedificar a Jerusalén y el templo, Dios tuvo sus hijos y les ayudó, pero Dios
siempre envió a los profetas para ayudar a su pueblo. En, en este análisis que estamos haciendo o este estudio de Ezequiel, nosotros encontramos en la Biblia que antes de Ezequiel, aunque Ezequiel era mayor y Ezequiel estaba ya casado, Daniel era más joven. Jeremías se presenta como joven también, pero en ese tiempo Dios levantó como profeta a Ezequiel. Y Dios envió a Ezequiel a predicar a los israelitas que estaban cautivos en Babilonia y a través de sus escritos, a través de su libro, inspirado por el Espíritu Santo, también escribió Dios a través de Ezequiel para toda la historia del cristianismo hasta que Cristo venga, porque el libro de Ezequiel tiene que ver con las distintas épocas por las cuales los hijos de Dios hemos seguido. Y cuando estemos estudiando Daniel y Apocalipsis, tal y como lo vamos a hacer ahora en este estudio que estamos teniendo de Ezequiel, vamos a encontrar que Dios siempre envió profetas para ayudar a su pueblo. La Biblia dice que Dios no hará nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. En el tiempo, repito, de Ezequiel, Dios levantó a Ezequiel como profeta, levantó a Jeremías como profeta y levantó como profeta también a Daniel. Tenemos tres profetas a través del cual Dios habló a los judíos cautivos en Babilonia, le habló a los judíos que estaban en Babilonia para que no tuvieran que ir cautivos y también habló a través del profeta Jeremías otras cosas que tienen que ver con la protección y con el triunfo del pueblo de Dios. A través de Daniel, como profeta, Dios habla a los israelitas en su tiempo y habla a toda la humanidad a través de la historia y de la profecía que está escrita en el libro de Daniel. También, ya para el final de este periodo, Dios levanta a Hulda, la profetisa. Dios levanta también a Zacarías y Dios levanta a Geo. Aparte de la influencia de Dios que se marca detalladamente, de la cual hablamos y seguiremos hablando para explicar lo que vayamos a explicar, Dios está haciendo su esfuerzo, su parte para proteger a sus hijos que quedaban fieles, porque aunque como pueblo los judíos, que en ese tiempo eran los israelitas, los judíos, no obedecían a Dios, no siguieron a Dios, Dios protegió y cuidó a sus hijos enviándole los profetas que le enviaron. ¿Qué lecciones aprendieron los deportados? ¿Qué lecciones aprendieron los judíos? Y cómo el diablo contraatacó para que de todas maneras, a través del esfuerzo de Satanás, el triunfo de la verdad y del plan de la redención no se lograra. Porque también en la lucha que hay, y en la lucha que hemos estado presentando entre el bien y el mal, cada cual, Dios hace lo que tiene que hacer y Satanás trata de estorbar todo lo que Dios está haciendo. ¿Por qué los israelitas fueron cautivos? Fueron cautivos, fueron llevados al cautiverio. Primero los israelitas que llevaron los asirios
porque ellos no obedecieron a Dios. Ellos no obedecieron la ley de Dios. Ellos se separaron de Dios. Después que los israelitas fueron al cautiverio, Judá, el reino de Judá que quedaba, ellos también comienzan en la idolatría. Comienzan a adorar a los astros, a los dioses paganos, y en su idolatría se rebelan contra Dios, desobedecen a Dios, y por eso es que son llevados al cautiverio, porque ellos desobedecieron a Dios, fueron idólatras, adoraron todo lo que no había que adorar y le dieron la espalda a Dios, a pesar de tener entre ellos el templo y tener los profetas y los mensajes que Dios había enviado. También el diablo, cuando los israelitas van a cautiverio, que Dios les envía los mensajes a cautiverio y Dios ayuda a su pueblo para que pudieran regresar. Aunque ellos regresaron, también la mayoría de los que ya estaban en el exilio no vinieron a vivir a Jerusalén. No vinieron a la construcción de Jerusalén y del templo. Se quedaron en los lugares donde ellos estaban. Así han hecho los judíos, donde a través de todos los tiempos ellos han ido a distintos lugares del mundo y han seguido o servido a Dios en lo que ellos entendían, porque cuando regresaron del cautiverio ya no volvieron a caer más en la apostasía de la adoración a lo que no es Dios. Ellos entonces lo que hicieron fue, dentro de la ley de Dios que se debe obedecer, entonces se separan del mundo. Piensan que ellos no tienen que compartir el Evangelio con el mundo, que no tienen que compartir el plan de la redención con el mundo, porque llegan a pensar que los únicos seres humanos que podían alcanzar la salvación eran ellos. Y como que la salvación era para ellos, entonces en vez de tratar de que el conocimiento del plan de la redención fuera a toda la humanidad, comenzaron a estudiar la ley de Dios, la palabra de Dios, poniendo sobre esas leyes sus tradiciones y comienzan a hacer tradiciones, revisiones de la ley de Dios, donde le ponen carga sobre carga, carga sobre carga, y hacen que sea un yugo lo que sea servir a Dios. Y eran insaciables en cuanto a poner trabas, restricciones, mandamientos humanos para que los israelitas no cumplieran con su deber de compartir la fe en Dios y el conocimiento de Dios. Cuando Jesús llega a la tierra, Jesús se encuentra que el pueblo de Israel estaba lleno de tradiciones. El sábado lo habían envuelto en tantas tradiciones, en tantos conceptos erróneos, que era una carga poder guardar el sábado. Y eso traía confusión a sus mentes. De esa manera, Satanás trataba de influenciar entre las personas de conocimiento y capacidad en Israel para que lo que ellos enseñaran fuera falso y el concepto del Mesías también fuera un concepto falso. Cuando Cristo vino a salvar al mundo, cuando Cristo se hizo un hombre y se presenta como el Mesías, los israelitas lo rechazaron porque ellos tenían
otra expectativa, tenía otro concepto diferente a lo que Dios eh, había señalado. Así ha sido a través de todos los tiempos, pero en cada momento de crisis, Dios ha levantado a los profetas. Además de su intervención, de su enseñanza, también ha levantado a los profetas. En el tiempo de Jesús, Dios levantó a los profetas. Cuando Jesús terminó su obra y fue al cielo, también el don de profecía estaba presente en la iglesia y la iglesia tuvo profetas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, Agabo, las hijas de Felipe, siempre estuvo la iglesia llena de profetas. El apóstol Juan, el apóstol Pedro. Cuando llegue el tiempo final de la historia de la humanidad, donde la iglesia vuelve a encontrarse con una situación difícil y vuelve a pasar por momentos de crisis, Dios también levantó a los profetas. Levantó a hombres que, inspirados por él, por el Espíritu Santo, conocieron que Cristo venía. Hubo un reavivamiento con los misioneros que iban a predicar la palabra por todas partes. Vino el chasco cuando Guillermo Miller esperaba que Cristo venía. Guillermo Miller y sus seguidores, también en América del Sur, también en Europa, en distintos lugares se levantaron personas hablando de que Cristo venía. Pero Cristo no vino. Vino el chasco y Dios establece ahí a la iglesia de la Odisea con un mensaje de predicar los evangelios, los tres mensajes evangélicos, los tres ángeles, eh, para predicar el evangelio y la purificación del santuario, para la última predicación del mundo, para el restablecimiento del sábado como día de adoración. Y en esa iglesia de la Odisea también Dios levanta el don de profecía y Dios levanta a una persona para que fuera su sierva, que diera el mensaje que Dios tiene para la humanidad en este tiempo. Además, de acuerdo con esto, Dios inspira al profeta Joel para hablar que en los últimos días habrían sueños, habrían visiones, el espíritu de profecía se aumentaría y Dios siempre ha contado con los profetas para ayudar a su pueblo. En el caso de Elena White, Dios la utilizó para la formación de la iglesia adventista del séptimo día y para la predicación del Evangelio, no como una Biblia aparte, sino como un libro que es la luz menor, que nos ayuda a entender la luz mayor, que es la Biblia. Aunque en los temas que yo estoy presentando, desde un principio lo dije, estamos utilizando no a Elena White, sino lo que la Biblia dice para entender lo que la Biblia dice. Pero en la lucha del pueblo de Dios, la lucha entre el bien y el mal, Dios siempre ha estado presente y ha estado cuidando a la iglesia y ha estado cuidando a su pueblo. Y así va a ser hasta que Cristo vuelva otra vez a la tierra. Con esto que he dicho, hemos tratado de mm, aclarar, de reavivar la seguridad de todos los hijos de Dios del triunfo de la verdad, del triunfo de Dios, del triunfo del plan de la redención y que vamos a estar con Dios. En nuestros estudios que vamos a tener, vamos entonces a ir analizando primero con lo de Ezequiel, lo que tiene que ver con esa manifestación que Dios le mostró a Ezequiel y lo que Dios espera que nosotros, sus hijos, hagamos. También después vamos a mencionar algunas cosas que tienen que ver con lo que estudiaremos del libro de Ezequiel. Comparte este tema con otras personas
y nos encontramos en nuestra próxima grabación.